Qué alegría poder hablar con ustedes de este tema de la deidad de Jesucristo. Estaremos estudiando el Evangelio de Juan. Es un evangelio que tiene un objetivo fundamental, que es el de mostrar la deidad de Jesucristo. Ya hemos hablado en otros momentos acerca de las afirmaciones que hace Jesús acerca de sí mismo. Yo soy la luz, yo soy la puerta. En fin, ya lo hablamos en otro momento. Habrá oportunidad, si Dios lo permite, de hablar de 7 testimonios de hombres que vieron la deidad de Jesucristo y lo reconocen, también en el Evangelio de Juan. Pero el día de hoy, 7 señales, 7 milagros que hablan acerca de la deidad de Jesucristo. Y pues vamos a tratar de estudiarlas. Primeramente, nuestro texto base, si tienen sus Biblias a la mano y quieren acompañarme a la lectura de este texto, van a ser 7 versículos que vamos a estar estudiando. Este sería el primero, bueno, serían 8 con este, el texto base. Está en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38. Juan, capítulo 10, versículos 37 y 38. En donde Jesús está hablando y dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Bueno, pues aquí nos habla nuestro Señor Jesucristo de que Él busca hacer las obras que el Padre le ha encargado, y respaldan acerca del carácter del Padre, ¿no? O sea, son obras que reflejan el carácter del Padre. Padre lleno de amor y de verdad. Y también nuestro Señor dice: crean las obras que hago, ¿verdad? Para que vean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, pues bueno, Él hace estas declaraciones pidiendo que también las señales que Él hace, los milagros que Él hace, hablan de su deidad, hablan del tipo de persona que es. Sin embargo, nosotros podemos ver que hay mucha ignorancia en las cuales gente que incluso el día de hoy dice: pues yo aunque viese, aunque fuera un testigo de las señales y de los milagros que hace Jesús, no creería yo. Pensaría que hay otra razón lógica para tal cosa. Están negados a la verdad, hay mucha ignorancia que aunque se vean las señales, hay mucha incredulidad, hay mucha dureza de corazón y no se cree propiamente, aunque los milagros puedan verse, ¿no? Hay evidencias, muchos milagros que el día de hoy se manifiestan y que aún viendo se asumen que son producto de otra naturaleza, ¿no? Una casualidad, una suerte, y le dan propiedades naturales a algo que va más allá de lo natural. Pero las señales que en este caso vamos a manifestar en este Evangelio de Juan son denominadas señales porque tienen un propósito revelador. Van más allá de una simple muestra de poder divino, van mucho más allá. Realmente lo que están apuntando es hacia Jesucristo, revelando que es el Hijo de Dios, revelando que es el Mesías esperado. Y cada una de las señales, cada uno de los milagros tiene un propósito específico que revelan una naturaleza divina, diferenciada en cada milagro, en cada señal. Básicamente muestran, revelan al Mesías, van más allá de un poder divino muy grande, ¿no? También esas señales tienen un significado simbólico que de alguna manera muestran un significado espiritual 100%.
enseñan una verdad sobre Jesucristo, hermanos. Cada milagro es una muestra de la verdad de lo que es Jesucristo. Y aquellos que tienen sus ojos espirituales abiertos pueden comprender ese mensaje revelado en esa verdad que es Cristo, ¿verdad? También es un llamado a la fe. No solamente con actos poderosos podemos ejercitar la fe, sino también son fenómenos que incluso sin ver, y lo hemos de estudiar en un momentito, sin ver, la fe puede ser ejercitada y confirmada con una respuesta de Dios, ¿no? Antes de que ocurra el milagro, antes de que ocurra ese suceso prodigioso, uno puede ejercer la fe y confirmar la fe cuando el milagro se ha dado. Así es de que son estas tres características de las señales de Jesucristo, su propósito de revelar quién es Él, la naturaleza divina, de ser el Hijo de Dios, de ser el Mesías, también un significado espiritual que te deja ver la verdad. Porque una vez que reconoces al Hijo de Dios, en ese momento puedes asumir que todo lo que dice Él es verdad, 100%. Y también ejercitar la fe más allá de los milagros. Pues estas son algunas características que podemos ver directamente en este tema, que es un tema evangelístico, es un buen tema para tratar con la gente que apenas se acerca a Dios. El estudio es específico del libro de Juan. Tiene ese objetivo de mostrar la deidad de, de Jesús. Y bueno, pues vamos a ver eventos de gran poder, eventos extraordinarios, imposibles de replicar, imposibles. Vamos a ver que solamente Él es capaz de hacerlo. Muestran un poder 100% sobrenatural. Y vamos a ver un despliegue, un tapiz con 7 características, 7 milagros que van a reflejar esa divinidad de Jesucristo. Cada señal está cuidadosamente elegida o seleccionada por el evangelista, por Juan, que van a dar un carácter pues teológico, ¿verdad? Vamos a ver cómo son las características de ese Dios, ¿no? Estudiar ese Dios encarnado, cómo se manifestó, y que van a revelar, nos van a iluminar acerca de su deidad y de la majestuosidad de nuestro Salvador. Pues empecemos, hermanos, si les parece bien, con el primero de ellos. Este aparece en el libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 a 11, pero vamos a tomar solamente 2 versículos finales. Cuando muestra a Jesucristo ser Dios sobre los elementos, sobre la materia, sobre los elementos, en donde Él cambia el agua, hace una transformación química en vino, reflejo de lo que va a ser la transformación en nuestras vidas también, ¿no? Que es mucho más grande una vida transformada que solamente un cambio físico. Es mucho más complejo, mucho más complicado, y eso lo hace solamente el Señor. Dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Entonces, aquí, ¿cuál es el milagro? El milagro consiste en convertir el agua en vino. No solo va a mostrar el poder de Jesús sobre su creación completamente. Es capaz de transformar, de crear. Vemos un poder creativo que Él tiene. El único ser que ha creado las cosas. Nosotros los seres humanos, ¿qué cosa podemos crear, hermano? El hombre, ¿qué cosa puede crear? De la nada, que saque de la nada algo, ¿qué cosa puede hacer el hombre? Absolutamente nada, ¿sí? ¿Levantabas tu manita? ¿Qué ha creado el hombre? ¿Cómo? Casas. Ah, bueno, pero ¿estás de acuerdo que las casas las toma de elementos que ya existen, ¿verdad? Los ladrillos son elementos que vienen ya, digamos, procesados,
pero no de la nada, no hacemos nada de la nada, ¿cierto? Entonces, el único capaz de crear y que creó todo lo que existe es Jesucristo. Pero no nada más crea, sino tiene un propósito de llenar todas las necesidades, todos los detalles que conforman la vida de su creación. No solamente da vida, sino que se encarga de ver que nada falte. Es un Dios inmanente que suple todas las necesidades que tiene el hombre, que tiene su creación. Muestra su poder creativo, ¿verdad? 100% al transformar un elemento en otro. Y así nosotros somos una nueva creación en él, ¿no? Una transformación de un hombre, somos nuevas criaturas cuando conocemos a Cristo. Quizás algunos que nos conocen dicen, pues mira, la verdad es que tu vida deja mucho que desear. Yo sí veo muchos defectos y tienen razón. Yo mismo, delante de mi familia, podría decir que ellos son testigos de que me falta mucho en lo personal, ¿no? Pero por la gracia de Dios, no somos lo que éramos antes de conocer al Señor. Y tampoco somos lo que podemos ser, ¿no? Pero gracias al Señor se ha hecho ese cambio. Al menos yo he podido reconocer en mi propia vida ciertas cosas que he dejado en el pasado y que no han regresado. Entonces, el Señor también es capaz de transformar nuestras vidas, ¿verdad? Traer una nueva creación a nosotros. Ese es, me parece a mí, el significado simbólico de que así como Él pudo transformar el agua en vino, también puede transformar nuestras vidas cuando estamos en contacto con Él, cuando tenemos el privilegio de conocerle a nivel personal, ¿no? Él también abunda, vemos las riquezas, cómo puede crear, ¿verdad? Cómo puede hacer un cambio de algo que no era tan bueno en algo superior. Él pudo crear algo superior, ¿no? Entonces también tiene que ver con lo que iba a ser su actuar en la tierra, ¿no? Él viene, hay una tradición, hay una fe, y él viene a transformar todo eso en algo mejor, ¿no? En ese Mesías esperado que puede cambiar rituales de purificación en agua, ahora en algo superior, que es su presencia, ¿no? Ya lo iremos estudiando más adelante con otros milagros, iremos entendiendo cuál es su obra en nuestras vidas como humanidad. Entonces cambia el ritual de purificación. Agua ahora en su sangre y en el Espíritu Santo. Ya lo iremos viendo. Entonces va a cambiar algo en algo mucho mejor, en algo superior. Pleno de su deidad, pleno de la plenitud de su deidad. Entonces vemos que es una obra abundante la que Él va a hacer en nuestras vidas, innumerables, trae consigo algo superior, algo mejor a las prácticas antiguas. Pues ese es el primer milagro, la primer señal, la transformación y que muestra que es Dios sobre los elementos. Veamos un segundo milagro, una segunda señal en donde podemos ver su inmanencia, un Dios omnipresente y omnipotente, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice en Juan 4, 46 a 51, cómo sana a la distancia a un hombre, al hijo de un noble. Dice Juan 4, versículos 46 a 51. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive.
Bueno, pues aquí podemos ver cómo la fe del oficial del rey se mostró, ¿verdad? Él, sin ver el resultado, vemos que él creyó, ¿verdad? En su palabra. Y eso es un desafío para nosotros en nuestras vidas. Nos está invitando a imitar a este noble, ¿verdad? Está invitándonos a que así como él creyó en su palabra, nosotros podamos también ejercitar. Y es un ejemplo, es una señal acerca de ejercer la fe, de ejercitar la fe, de cómo es un Dios soberano sobre su creación, cómo tiene el poder de sanar sin estar presente físicamente y con su palabra hacerlo, ¿no? Entonces eso subraya la idea de la omnipotencia, que Él es capaz de cualquier cosa, es omnipresente, Él puede estar en cualquier lugar haciendo lo que es su voluntad. Es un Dios del tiempo, de la distancia, ¿no? Es un Dios inmanente en nuestras vidas. Así que bueno, pues esta es una señal que nos habla, ¿verdad?, de que Él es capaz perfectamente de dar esa salud, de dar la bendición que Él quiera. Simple y sencillamente basta que nosotros podamos creer en esa señal, ¿verdad? Que nosotros podamos ejercitar igual que el noble, podamos ejercitar nuestra fe. Muy bien, nos vamos con el tercero, cuando sana a un paralítico, el paralítico de Betesda, que nos va a hablar de que es Dios sobre la enfermedad. Para ello, busquemos, hermanos, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y podamos revisar versículos 1 a 17. Nos enfocamos solamente en algunos versículos, los últimos, y dice, en Juan 5, 1 a 17, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Recordemos que estaba paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Bueno, pues aquí vemos algo importante, ¿no? La pregunta que hace Jesús, ¿quieres ser sano? Y pues bueno, es una reflexión que nos da este tema, este mensaje, para ver la parte, la disposición que nosotros debemos de tener para dejarnos transformar por el Señor, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar nuestro pecado? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser sanados? ¿Qué tan dispuestos estamos a que por su gracia podamos ser curados de nuestras enfermedades? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser limpios de nuestro pecado, ¿no? Entonces, la pregunta es clave. No, ninguna palabra es ociosa en la palabra de Dios. Todo tiene un significado profundo, ¿no? Y el Señor lo que hace directamente con él es preguntarle, ¿quieres ser sano? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros debe de tener, porque esto no nada más es para este paralítico, es un mensaje para toda su iglesia. Y nos pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos en dejar en no poder caminar hacia lo que podemos ser? Así es de que aquí muestra la soberanía que tiene Dios, que tiene Jesús sobre la salud, y también señala la importancia de la obediencia, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos? Muchas veces no somos sanados porque somos estorbo para la transformación del Señor a través de no tener una actitud o una disposición adecuada. Es importante la voluntad nuestra, nuestra cooperación, ¿verdad? Para poder permitir que la obra divina del Señor se dé, nuestra sanación, nuestra sanidad. Entonces, bueno, este es un mensaje que nos da, hermanos, reflexionemos qué tanto estamos así como Él dispuestos, ¿no?
a ser transformados. Otro milagro, pues ahora el número 4, recordemos que son 7, son el milagro que hace que con solo 5 panes y 2 pececillos alimenta a 5,000 hombres. En realidad, aquí vamos a ver que el texto habla de 5,000 varones, pero no nada más había varones, había niños, había mujeres. Podemos hacer un análisis bastante aproximado entre 15,000 y 20,000 personas, ¿no? Piensen que cada hombre llevara a un niño y llevara a una mujer de compañía. Estamos hablando de al menos 15,000 personas alimentadas. Y quizás un cálculo más aproximado y más realista serían 20,000 personas. Veamos el texto. Dice Juan, capítulo 6, versículos 9 a 11. Estaban buscando cuando una multitud lo sigue, viendo un poquito el contexto, una multitud sigue a Jesús y ya es tarde, necesitan ser alimentados, han estado contemplando y admirando al Señor, escuchando su grandeza, viendo su grandeza, y Él tiene compasión de ellos y quiere alimentarlos. Y entonces, a ver quién tiene alimentos. Y muchos, seguramente adultos, dicen, bueno, lo que yo tengo no es suficiente. Lo que yo tengo no va a alcanzar, mejor ni digo nada porque esto no sirve, ¿no? Y así como ellos, también nosotros decimos, no, pues yo lo que tengo no sirve para el Señor. Y nos hacemos a un lado. Sin embargo, un muchacho, dice, yo tengo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Ese pequeño niño confía en que puede ayudar a la obra de Dios y se ofrece. Y el Señor, con ese pequeño muchacho que quiere ayudar, lo toma y hace un milagro grande. Dice aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron, como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. Entonces vemos cómo Él multiplica la materia. Es un Dios sobre la materia. Puede en sus riquezas en gloria hacer que todo sobreabunde. Sobreabunde. Aquí lo dice. ¿Cuánto querían? Entonces muestra su provisión abundante para nuestras necesidades. Había hambre y Él con un pequeño muchacho que quiere contribuir hace un milagro. Entonces, podemos ver que quizás si lo analizamos, pues podemos ver el poder creativo, ¿verdad? Vuelve a crear, vuelve a crear, a donde no hay nada, Él crea. ¿Eso quién lo puede hacer, hermano? ¿Qué hombre lo puede hacer? Absolutamente nadie, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo muestra con mucha claridad, mucho más que cualquier otro milagro, es su poder creativo, el poder de crear las cosas. Muestra también lo que sería el discurso, el escenario para cuando Él habla, dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida que nunca termina y que siempre va a proveer todo el tiempo de nuestras necesidades. Qué increíble, ¿no? Va siendo como una pequeña señal de lo que más adelante Él se va a revelar. Por eso comento que las señales van más allá de un solo evento muy espectacular. Señalan algo más grande, señalan la persona que es Él, ¿no? Que nos puede dar ese pan de vida. Que dice, pues, ¿por qué se preocupan por el alimento si yo he dado la vida, que es mucho más grande? Entonces muestra esta señal, esa característica propia de la creatividad, de la deidad de Cristo. Es fascinante ver, número 1, pues el vino, ¿verdad? Número 2, ahora la multiplicación del pan.
Y que si vemos, el vino y el pan son elementos centrales en la Santa Cena. La Santa Cena es una réplica, ¿verdad? Si lo vemos, cómo hay esa relación entre que Él está presente en la Santa Cena a través del pan y del vino, ¿verdad? Pues bueno, también es este mensaje para que nosotros seamos como niños, ¿verdad? Dice, todos aquellos que quieren entrar en el reino de Dios tienen que ser como niños. Ese niño que confió, que se atrevió, pues Señor, yo no soy nada, por mí yo no soy nada, pero si tú haces un milagro en mí, puedo hacer cosas grandes, ¿no? Y ese niño fue usado para hacer cosas maravillosas, para servir a la obra del Señor, para que el Señor mostrara su poder. No el poder del niño, sino el poder del Señor, a través de una disposición muy sencilla, muy humilde de ese niño, y todo aquel, dice el Señor, que quiera entrar en el reino de los cielos, tiene que ser como niño. No nos hagamos menos, más bien pongamos nuestra disposición al Señor, aunque seamos pues enfermos, mayores, como seamos, el Señor puede utilizarlo, ¿verdad? Para mostrar su deidad, para mostrar lo grande que Él es. Vamos a otro, el quinto, en donde, wow, es impresionante, ¿verdad? Dios sobre la naturaleza, cómo Él camina sobre el agua. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 a 20. Capítulo 6 del libro de Juan, versículos 16 a 20. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y estando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Pues, ¿qué pueden ustedes ver de este texto, hermanos? Hay mucho simbolismo en esta escena, ¿verdad? Caminar sobre las aguas, como muestra que Él tiene autoridad sobre las tormentas, sobre las dificultades, Él tiene autoridad y Él nos pide que no temamos, que Él está presente en nuestras vidas, ¿no? Esas tormentas pueden ser atemorizantes, como lo fueron para ellos, ¿verdad? Podemos pasar en nuestras vidas momentos difíciles, podemos tener momentos en los cuales los problemas estén presentes y nos den mucho temor, nos den mucha inseguridad. Sin embargo, hay en esas tormentas espirituales y en esas tormentas emocionales, porque como nos llevan incluso a las lágrimas, nos sentimos incluso como sacudidos en un pequeño bote en ese mar, ¿verdad? Ese turbulento, con grandes tormentas, y clamamos y podemos ponernos de rodillas, incluso postrarnos ante Él y clamar, ¿verdad? Su bendición, porque tenemos no solo miedo, tenemos terror por nosotros, por los nuestros. Sin embargo, Él nos dice, yo soy, no temas. Así es de que Él es capaz de darnos paz, como lo hizo en este momento con ellos, es capaz de darnos esa paz, mostrando que Él es soberano sobre la naturaleza, sobre todo lo que ocurre, Él es soberano y muestra que es Dios sobre las leyes de la naturaleza, que incluso lo que esperas no tiene por qué ser, Él puede cambiarlo en cualquier momento. Y nos invita a tener no una fe negativa. Muchas veces tememos, no, seguro va a pasar esto, seguro me va a ir mal, seguro va a haber una desgracia. A ver, ¿tu fe es positiva o es negativa? ¿Tu fe está en el mal o está tu fe en Jesús? Entonces, ese es un mensaje, al menos yo no sé si ustedes lo puedan ver, hermanos. Todo tiene un significado simbólico para nuestras vidas. Es un mensaje para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Una tormenta, tenían miedo,
y sin embargo Él está por encima de todo eso. Y Él hace lo que quiere y calma y trae paz. Es uno de los mensajes más importantes. Es Dios sobre la naturaleza, es un Dios soberano y podemos confiar en Él. Nos vamos ahora hacia otro milagro, otra señal más, la número 6, en donde vamos a ver que Jesús es Dios sobre el cuerpo. Vamos a ver para ello Juan capítulo 9 ahora, versículos 5 a 7, en donde Él sana a un hombre que ha nacido ciego. Y si lo relacionamos espiritualmente, hermanos, todos hemos nacido ciegos espiritualmente, ¿sí o no? ¿Verdad? No nacemos con ya la visión espiritual de poder ver a Jesús como nuestro Salvador, sino que nuestros ojos son abiertos a través de conocerle a Él, no antes. Podemos creer en Cristo cuando Él nos encuentra, cuando Él nos busca, cuando Él nos llama. Ese es el significado. Pero veamos el suceso. Dice Juan capítulo 9, versículos 5 a 7. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquel ciego de nacimiento tiene un encuentro con Jesús y logra ver. Una vista física, pero también logra ver quién le ha dado la vista, ¿no? Solamente Dios. Y Él también muestra en este evento cómo Él nos ilumina, cómo puede cambiar una vida llena de oscuridad, de temor, de inseguridades, en una luz llena de paz, cómo nos hace poder ver esa visión espiritual en donde Él está presente para embellecer nuestras vidas. Lejos de Él todo es sufrimiento, tristeza. ¿Cuántos no se han suicidado porque no soportan esta vida, no? Y sin embargo, con Él podemos tener gozo, podemos tener alegría, podemos ver un mundo diferente, una perspectiva diferente, una perspectiva de eternidad. Y pues así es este Dios, ¿verdad? Con su poder que transforma no solamente la vista física, sino también abre los ojos espirituales a la verdad, para llevarnos a su verdad, a la verdad, sacarnos de la oscuridad espiritual y darnos esa vista y esa redención, ¿verdad? Poder cambiar. Sabemos que, sobre todo en la cultura judía, había esa creencia en la cultura judía de que el sufrimiento estaba vinculado con grandes pecados, ¿no? Es que le pasó esto por el pecado que trae. Sin embargo, Cristo hace ver en este evento algo diferente, que realmente es un punto para ejercitar la fe y glorificar entonces a Dios, ¿no? Vivimos en un mundo caído en donde no siempre la buena conducta es recompensada. Y en ese mundo caído no siempre la mala conducta es castigada. ¿O sí, hermanos? Muchas veces vemos que pasan cosas terribles que lo hace la gente y ahí está. Entonces, hay muchos inocentes que sufren. Y Dios tiene el poder de ayudarnos a enfrentar ese sufrimiento. Sin embargo, la invitación que nos hace este texto, porque ¿cuántos años no estuvo él sufriendo? Sí fue sanado, pero después de ¿cuántos años? ¿Verdad? Él había sido ciego de nacimiento y era un hombre maduro. ¿Cuántos años el sufrimiento lo permitió Jesús? Somos prontos en decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? ¿No? No es esa la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué yo y por qué a mí? No es esa la pregunta, sino la pregunta es, ¿qué necesito que Dios me puede dar para tener la fortaleza para soportar esto, ¿verdad? Para vivir en mí? Porque siempre vamos a tener problemas, hermano. Si no es la luz, es el agua, es problemas en el trabajo, problemas en la familia,
problemas pues de salud, no sé si ya lo dije, problemas económicos, siempre vamos de una cosa a otra. No vivimos en un mundo en donde el problema esté ausente, en donde la dificultad esté ausente. Nuestro mundo es caído. Todos aquí creo que tenemos algo, ¿verdad? Incluso Pablo lo decía, y le he pedido muchas veces al Señor que me quite este aguijón en la carne. Y me ha dicho, no, bástate mi gracia. Tenemos que asumir que la dificultad, el problema es algo parte de nuestra vida, es inherente al ser humano mientras estemos en la tierra. Sin embargo, podemos encontrar la fortaleza en Dios y otra perspectiva para poder andar en la vida con esas dificultades, ¿no? El sufrimiento ya va a ser parte de nosotros. Si no, recordemos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien puede testificar, se va a negar, la gente, ¿verdad? Va a negar a Jesús y muchas veces nos puede ir mal, pero no importa lo que nos pase, hermanos, en esta vida, sabemos que hemos de tener acceso al Padre y tener la oportunidad de compartir su gloria cuando estemos con Él, ¿no? Amén. Podemos en este peregrinaje que tenemos en la tierra, pues tener una vida con el sufrimiento, pero mientras Él esté, va a ser llevadero, vamos a poder sobrellevar. Ustedes saben la dificultad que yo tengo, ¿verdad? Familiar. Ustedes saben que es algo bien difícil. Sin embargo, he aprendido a ver algo, hermanos, que fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo el día de hoy digo, bueno, si mi ser querido estuviera conmigo, ¿cómo estaría? Tal vez no me gustaría verlo, ¿verdad? Con las cosas que está haciendo, viviendo con la vida que llevaba antes. Sin embargo, el día de hoy puedo ver lo que hizo el Señor es lo mejor para Él y para todos. Pero ya tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Si no fuese que Dios está en medio de nosotros, no entenderíamos, culparíamos. No, pero es que eso está mal, porque no tenemos esa comprensión. Pero hoy tenemos la mente de Cristo, hermano. Hoy podemos tener la mente de Cristo y ver las cosas desde otra perspectiva. Así de que aquel cristiano que asuma, ¿verdad? Que toda la vida vamos a tener dificultades, qué bueno, ¿verdad? Que podamos verlo así, pero el Señor siempre va a estar con nosotros para alentarnos, para ayudarnos, para socorrernos y al tiempo de Dios encontraremos respuestas y es su voluntad. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Muy bien, nos vamos al último, y al que es imposible para cualquier hombre de hacer. Este milagro, desde mi punto de vista, es el más grande. Y desde mi punto de vista también es lo que va a hacer es una señal de algo mucho más grande que va a hacer con nosotros. La resurrección de Lázaro. Alguien que había muerto y él resucita. Nos muestra que es Dios sobre la muerte, que vence a la muerte. El texto lo encontramos en Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Juan, capítulo 11, versículos 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, pues la muerte es algo que los médicos modernos definen como la cesación de todas las funciones biológicas del cuerpo, ¿no? Y es irreversible. Viene algo que es como llamado la necrosis, ¿no? En donde viene un daño celular cuando ya no hay oxígeno, cuando ya no hay alimento, empieza, ¿verdad?, las células a cambiar, a transformar, y por eso ya es mucho más difícil que alguien que muere pueda volver por el daño que hay celular. Sin embargo, aquí vemos que el amor de Jesús no se separa de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades comunes en la vida.
seguimos siendo hombres, ¿verdad? O sea, aunque Él nos ame, no estamos exentos de la enfermedad, no estamos exentos del sufrimiento. Él amaba a Lázaro. ¿Y eso impidió que Él muriera? No, ¿verdad? Entonces, aunque Él nos ame, seguimos en este mundo. Pero Él enfatiza el poder que tiene sobre la muerte, el poder que tiene, que no importa que nos pase en esta vida, estaremos bien con Él, hermano. Porque a poco no volvió a morir Lázaro. Él volvió a morir. Tuvo vida por un poco de tiempo, pero posteriormente vuelve a morir físicamente, ¿no? Entonces, así como él tuvo la resurrección, como Lázaro pudo resurgir de la muerte, también es un anticipo de que nosotros, cuando muramos, podamos volver, ¿verdad?, a escuchar la voz de Dios para que vivamos, para que podamos estar con Él. Sin embargo, también podemos ver cómo en la muerte Él está atado, ¿verdad? Esa muerte espiritual es un símbolo, hermano. Es una muerte espiritual en donde estamos atados y el pecado pues nos tiene ahí, ¿verdad? Sin poder vivir, sin poder andar. Sin embargo, Él habla y dice desatarle, ¿verdad? Él es el que nos libera, no nosotros. Nosotros cuántos hemos podido decir, yo no puedo, ¿no? No puedo librarme de este pecado. Sin embargo, cuando el Señor entra en nuestras vidas, si nosotros le permitimos que seamos transformados, entonces podemos ser librados del pecado y necesitamos despojarnos del viejo hombre, del hombre del pecado, y revestirnos de él, ¿verdad? Vestirnos de él, tratar de imitarlo, de quitarnos ese sudario, de quitarnos esa vida vieja, y entonces poder estar en libertad a una vida nueva, nuestra vida abundante que nos quiere dar. Es necesario despojarnos. Así es de que este también es un testimonio acerca de la transformación que hay de la vida a la muerte espiritual y física, y que habla, ¿verdad?, de esa señal de lo que va a ser el poder estar con Él. Yo es una de las cosas que más creo, cuántas vidas hemos visto alrededor nuestro, y no creemos que así como ya nos dio vida una vez y es abundante, ver cuánto, no se admiran ustedes de cuánto hay en el mundo, hermano. Hay una abundancia increíble de tantos materiales, o hay escasez, no, hay una abundancia impresionante de todo, o sea, dices, wow, o sea, Dios es rico, hizo todo esto, no lo puede hacer una vez más. Entonces, pues bueno, pues hermanos, hemos visto, ¿verdad? Como conclusión, esas señales, estos milagros que nos hablan de quién es Jesús, más allá del milagro mismo, que muchas veces ni se cree, como me manifestaba al principio, hablan, ¿verdad? Hemos visto pues un tejido narrativo en este Evangelio de Juan en donde vemos las 7 señales que son como faros luminosos emergiendo, ¿verdad? Para guiarnos hacia Jesús, hacia una comprensión más profunda de su deidad. Podemos ver que son espectaculares, sí, pero que además muestran algo mucho más espectacular, algo mucho más grande, sobrenatural, que va a trascender en nuestras vidas, que de hecho es el centro, es nuestra esperanza, es nuestra fe, es nuestro anhelo. Estamos basados en este tipo de milagros grandes que hace Cristo y que esperamos que lo siga haciendo en nuestras vidas, que así como lo hizo con Lázaro, lo haga con nosotros, así como nos ha quitado de la oscuridad, también nos lleve a la luz, que podamos vencer la enfermedad, que podamos vencer la muerte, que podamos ser una nueva creación. Esas señales son grandes y esperamos que el Señor nos permita ser parte de ese milagro, que podamos ver ese verbo encarnado y reconocer como tantos otros que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y responder con fe, con adoración a aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida eterna. Amén. Les invito a